Ciertamente, uno de los lugares donde suceden acontecimientos paranormales tan extraños y aterradores son los hospitales, la última morada de muchas personas, el lugar que contempla tristemente día tras día la pérdida de vidas. A continuación te presento 3 aterradoras historias ocurridas en hospitales. Buenas noches, comunidad. Soy enfermero y hace aproximadamente 10 años trabajaba en un hospital público en México llamado IMSS. Durante todo el tiempo que estuve laborando, vivía con un poco de miedo cada que entraba al hospital, pues a lo largo de mi estadía escuchaba a los empleados contar sus historias y experiencias paranormales vividas dentro del hospital. Mi horario de trabajo siempre fue por la tarde, así que al llegar las 9 de la noche ya iba rumbo a mi casa. Sin embargo, un viernes me pidieron que doblara turno, ya que la enfermera de la noche no podría asistir a trabajar. Realmente no era opcional y tendría que quedarme. Para mi mala suerte, ese fue el día en que presencié lo más aterrador de mi vida. Lo raro es que no tuvo nada que ver y para nada fue parecido con los relatos que me habían contado. Todo ocurrió cerca de la 1 de la noche. La jornada pintaba bastante normal y muy tranquila, hasta que llegó una ambulancia, de la cual bajaron a una señora que estaba sangrando por la nariz. Rápidamente la pasamos a la sala de urgencias mientras me daban los pormenores de lo que le había ocurrido. Según los paramédicos, la mujer estaba caminando por la calle cuando de repente comenzó a sentirse mareada y de la nada perdió el conocimiento. Esto fue lo que provocó que la mujer se golpeara la nariz y sangrara muy abundantemente. Una vez que recibí la información, me dirigí hacia donde estaba la mujer para hacerle unas preguntas y explicarle su situación médica, la cual era buena de hecho, pues no tenía ningún golpe interno que fuera grave, ni nada que pudiera poner en riesgo su vida. Sin embargo, apenas llegué a donde estaba la mujer, comencé a notar varias cosas raras. Primero que nada, la señora estaba sentada en una camilla, con la cabeza agachada y el cabello hacia enfrente, cubriéndole el rostro. Además, llevaba un collar religioso en el cuello. Se parecía mucho a los rosarios, el cual apretaba fuertemente con una de sus manos, mientras que con la otra mano sujetaba una pequeña Biblia color negro. Yo le hablaba, pero ella me ignoraba. No importaba qué fuera, qué le dijera o qué le preguntara. Ella no me respondía absolutamente nada, y así permaneció durante varios minutos, hasta que de pronto levantó su rostro y fijó su mirada en mí, viéndome de una forma bastante perturbadora. Me dijo: Joven, tenga fe. Él vino por mí, pero no pudo llevarme, porque mi voluntad es fuerte y la fe todo lo puede. Yo no sabía qué responderle, pero en ese momento no pasaron ni 5 segundos y las luces comenzaron a encenderse y apagarse continuamente. Mientras ella rezaba en un idioma extraño, en todo el cuarto se escuchaban pasos caminando de un lugar a otro. Yo estaba completamente paralizado, sin entender nada de lo que ahí ocurría, hasta que vi una figura oscura, como una especie de sombra, parada frente a la puerta, y caminaba lentamente hacia donde estaba yo. En ese momento salí del shock. Pude moverme y me tiré al suelo en posición fetal debajo de la cama, con las manos cubriendo mi rostro.
Al mismo tiempo, le pedí a Dios que me cuidara y que me protegiera de todo mal. Rezaba el Padre Nuestro con la esperanza de que eso fuera suficiente y pudiera orientar al espíritu o lo que sea que estuviera allí. Unos instantes después, noté a través de mis dedos cómo la luz había vuelto a la normalidad. Me puse de pie, todavía aterrado, y encontré a la mujer en la misma posición que estaba al principio, repitiendo las mismas palabras extrañas de unos momentos atrás. Para mi fortuna, el turno ya había terminado y el siguiente enfermero ya estaba allí, por lo que solo tomé mis cosas y salí a toda prisa de aquel lugar. Por suerte, jamás volví a toparme con esa paciente, y mucho menos con la extraña figura negra. Buenas noches. Esta experiencia me pasó en el piso de pediatría en el hospital del IMSS de Chihuahua. Tenía a mi hijo internado de rotavirus y me quedaba todo el tiempo con él, ya que como era menor de edad, era obligatorio que los padres o algún familiar tenían que estar con él las 24 horas del día. En uno de esos días, al meterme a bañar, no cerré el cuarto del hospital con llave, y mientras me bañaba, escuchaba mucho ruido, como si mi hijo estuviera platicando con alguien. No era algo para alarmarme, pues yo pensé que había llegado mi esposa o algún familiar a visitarnos. Me seguí bañando con toda confianza y cuando salí, me sorprendí al ver a mi hijo sentado en la cuna y había mucho desorden en todo el cuarto. Los cuadros que estaban de adorno estaban desacomodados. Debajo de la cuna de mi hijo había papel sanitario hecho trizas, como si un niño anduviera haciendo travesuras con el papel de baño, haciéndolo pedazos. Había pedazos en la cuna y debajo de la cuna. Cuando me terminé de arreglar, le llamé a la señora del aseo, y cuando ella llegó, al abrir la puerta, no me fijé que estaba el nombre de mi hijo volteado al revés. Cuando la señorita lo ve, lo acomoda y se sonríe, a lo cual yo le pregunto qué fue lo que le causó risa, a lo que ella solo me dice: ¿Andan otra vez por aquí? Yo no le presté mucha atención, y cuando ella pasó al cuarto, le comenté que no me explicaba cómo era posible tanto desorden, ya que mi hijo estaba dormido con el suero en una de sus manitas y yo me estaba bañando. Pero al salir del baño, lo encuentro sentado y con todo este desorden. La señorita volvió a sonreír y me explica: Es que aquí hay unos angelitos que les gusta hacer travesuras. Y esto es lo que hacen: desorden, cambian cuadros, platican con niños, pero cuando sienten que alguien anda cerca, se van, pero dejan evidencia que ellos estuvieron aquí, porque dejan manitas y piecitos marcados en el cuarto. Entonces, ella me señala en dónde podrían estar, y logré ver unos piecitos marcados en el suelo. Ese mismo día, el pediatra nos da de alta, pero antes, el doctor quería ver si el niño tenía la suficiente energía, porque el rotavirus es muy fuerte y los niños quedan muy débiles. Así que lo llevamos al cuarto de juegos para ver si mi hijo realmente tenía ganas de jugar. El pediatra nos dice que nada más era cuestión de alimentarse bien y recuperarse. En ese momento, vemos pasar a una enfermera vestida de una forma muy particular dentro del mismo cuarto de juegos. Yo no le presté mucha atención, pero sí la vi. El doctor, con voz titubeante y seria, nos dijo: vámonos de este lugar, porque se escuchan comentarios de que hay gente que no es de este mundo y pasea por aquí. Yo sonreí y le pregunté: ¿por quién lo dice, doctor? ¿Será acaso por la enfermera que acaba de cruzar?
El doctor tocó mi hombro y me dijo: no te asustes, pero sí, ella es parte de los rumores. Inmediatamente salimos de ese cuarto y arreglamos todo para que mi hijo ese mismo día ya estuviera en casa. Cuando mi segunda hija tenía 15 días de nacida, se enfermó. La llevamos a un hospital de gobierno llamado IMSS, y mientras esperábamos en la sala de urgencias, yo estaba muy angustiada. Mi bebé era tan pequeña que yo sentía que ella no podría soportar alguna enfermedad. Tenía tanto miedo de perderla. En ese momento se me acercó un anciano. Posiblemente tenía unos 80 años, y con una voz tierna me preguntó: ¿por qué lloras, mujer? Yo sentí mucha confianza y le conté que mi hija estaba batallando para respirar, que tenía mucho miedo que fuera algo grave lo que los doctores me dijeran. Entonces el Señor me preguntó: ¿quieres que haga oración por ella? Le respondí que sí. Él se hincó y puso sus manos en mi rodilla, mientras cerraba los ojos y se ponía a orar. Yo lo escuchaba. Me trajo una paz y una tranquilidad que no puedo describir. Cuando terminó de orar, yo había perdido completamente el miedo, y él, tocando la frente de mi hija, me dijo que la iban a revisar y que se iba a quedar internada el día de hoy, pero que al día siguiente a mediodía yo saldría con ella en brazos rumbo a mi casa, que mi hija tenía mucha luz en su mirada. Se levantó y se fue. Lo perdí de vista al alejarse poco a poco. Todo pasó tal como el Señor me lo dijo. En casa conté esta historia varias veces a mi familia, pero lo extraño de esto es que en una de esas ocasiones que yo platicaba a mi familia, mi esposo me escuchó, que yo recordaba esa noche, y que también mencioné que había un anciano en urgencias. Mi esposo se sorprendió mucho y me dijo que aquel día, en todo el tiempo, estuvimos solos, que nunca nadie se me acercó. Los hospitales guardan historias increíbles, tanto de terror como de salvación. Si te ha gustado este video, no olvides dejar tu like y suscribirte. Y recuerda, lo paranormal es parte de la vida y se debe aprender a vivir con ello. Que pases una excelente noche.